pero muy buenas. Queremos darle gracias iniciando esta transmisión el día de hoy desde el sur de Florida para todos nuestros amigos, para todos nuestros clientes, para toda la comunidad latinoamericana que está muy interesada en escuchar información relevante, información que nos parece importante, hablando de inversiones inmobiliarias en esta área del país, de los Estados Unidos, particularmente, vuelvo y reitero, en el sur de Florida. Y en este panel lo que queremos compartir con ustedes es una perspectiva de cuál es el momento, cuál es el mejor momento para que usted, como una persona que le interese este tema, pueda tomar ventaja. Y lo que queremos esta noche, acompañado de estos dos expertos en el área, pues queremos compartir con ustedes información de facto, información real, fidedigna y por supuesto algunas experiencias que hemos vivido durante estos últimos, no sé, estos últimos meses, este último año, porque definitivamente sabemos que sigue habiendo un interés, un apetito por las inversiones inmobiliarias, sigue habiendo definitivamente un deseo de que el latinoamericano, estoy hablando del empresario promedio, del profesional, estoy hablando inclusive de familias que en este caso están considerando seriamente por diferentes razones que después las vamos a compartir, el abrirse fronteras para hacer una inversión inmobiliaria, entendiendo que queremos que se haga y que lo hagan de una forma educada, de una forma responsable, porque sabemos que es de esa manera, ¿no? Entonces, esta noche me siento muy complacido de estar acompañado en primera instancia por Aura, mi querida Aurita. ¿Cómo estás? Buenas noches, que haces parte de nuestro equipo como agente inmobiliario internacional. Bienvenida, Aura. Muchas gracias, Víctor. Bueno, mil gracias por estar aquí. Yo feliz de verdad de lo que tú dices, mostrarle a nuestros clientes que están tan interesados y que puedan tomar una decisión desde la información que consideramos que es lo más importante de todo. Y bueno, para que vean el atractivo de esto y por qué es que está siendo tan atractivo. Así como nuestro Rubén que nos acompaña hoy. Exactamente. Bueno, yo también quisiera, como lo acabas de mencionar, darle una bienvenida a nuestro querido Rubén. Rubén, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor. Muy bien, ahora muchas gracias. No, excelente. Estoy muy, obviamente, entusiasmado con poder compartir esta información que considero muy valiosa y es un mensaje que definitivamente es nuestra obligación de tenerlo que llevar al público para que de verdad puedan entender detalladamente las oportunidades que existen, ¿no? Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, entonces, para que ustedes sepan, vamos a estar compartiendo esta presentación desde 2 o 3 ángulos. Para quienes no conocen a Aura, Aura es parte de nuestro equipo como asesora inmobiliaria internacional, pero adicionalmente Aura está establecida en Orlando, Florida, entonces tiene autoridad para hablar del tema. En este caso, Rubén nos va a estar dando un ángulo desde el punto de vista de economía, de finanzas y por supuesto un concepto más macro de todo lo que tiene que ver con básicamente la salud financiera de este país. Yo voy a estar interactuando con ellos, por supuesto, hablando. Primero estoy radicado en Miami particularmente, entonces vamos a estar tomando como polos estas dos ciudades que nos parecen supremamente sobresalientes y van a ver por qué. Pero adicionalmente vamos a estar tocando algunos ángulos que nos parecen supremamente importantes porque si bien es cierto, aquí en estos momentos nosotros estamos representando, esto es importante mencionarlo, estamos representando a todo un equipo de trabajo muy organizado, grande, sólido, con este mismo ADN a nivel internacional. Y quizá en esta noche usted que nos está acompañando fue invitado por alguno de ellos, por alguno de nosotros. Entonces queremos en estos momentos darle una cordial bienvenida. Queremos hacerlo agradable, también queremos hacerlo corto, no queremos extendernos más de 2 horas.
Solamente nos va a tomar No, no. 3 horas y media esto, no Sí, se exactamente. preocupen. No queremos que no exceda 40 minutos esta presentación porque queremos hacerla puntual, agradable, pero que realmente usted se lleve información de valor. Por supuesto, si usted quisiera luego conocer o tener esta grabación, háganos saber, con muchísimo gusto se la hacemos llegar, pero más que ello es que usted después tenga la oportunidad, al llevarse toda esta información, de conversar con alguno de nosotros para hablar de este tema, porque como lo acaba de mencionar Rubén, esto es algo que nos apasiona y que tenemos una responsabilidad de hacerlo y por supuesto por eso estamos aquí. Entonces vamos a compartir esta presentación hablando de que este es tu momento para expandir estos horizontes, dándole a ustedes la bienvenida y vamos a hablar de el concepto que queremos desarrollar es el mejor momento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor momento para que usted como inversionista, como empresario pueda tomar ventaja de esto que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo? Entonces, inicialmente les comparto quiénes somos de una manera breve y sencilla porque no quiero tomarme mucho tiempo. Esto es parte de lo que es nuestra empresa. Tengo el privilegio de ser el presidente de la misma y hago parte de toda una organización que somos más de 660 agentes que estamos distribuidos en diferentes partes del sur de Florida y en algunos otros estados, pero particularmente el fuerte nuestro está en Miami, en Orlando y en Tampa. Y particularmente lo que queremos que ustedes puedan percibir de nosotros, de lo que hemos hecho, porque nuestro ADN está dirigido a trabajar y a prestar un servicio de acompañamiento para particularmente alguien que está fuera del país. Yo quisiera brevemente ahora que tú nos compartas lo que hiciste o lo que hicieron como el grupo, porque terminaron hace una semana una gira internacional, porque eso fue lo que hicimos durante todo este año. Si quisieras brevemente compartirnos en los países que hemos estado y cómo ha sido este proceso. Bueno, Víctor, te cuento que sí, no solamente estuvimos conociendo un poco más acerca de nuestro Latinoamérica, sino que vimos que nuestros clientes están tan interesados que quisimos ir y verlos personalmente. Entonces acabamos de llegar de México, como tú dijiste, estuvimos en Colombia, estuvimos en Argentina, en Perú. Entonces, definitivamente fue maravilloso. ¿Qué hicimos? Llevamos a todo este equipo, todo lo que es Redpoint, todos los aliados estratégicos que tiene Redpoint, los llevamos a cada país para que tuvieran esa oportunidad de encontrar todo en uno, que es básicamente lo que somos nosotros, y no tuvieran que estar mirando y buscando aquí, pero entonces tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Sino todo centralizarlo en una sola situación, que es la que tenemos nosotros actualmente, Víctor. Excelente. Sí, señores, lo que queremos que ustedes puedan percibir es que parte de nuestro servicio es un acompañamiento integral donde esa asesoría va desde el momento en que le queremos ayudar en el proceso de cómo entrar el dinero, cómo estructurar la compra, qué tener en cuenta en la parte tributaria, en la parte fiscal, si usted necesita abrir una estructura para hacer esa compra o esas inversiones, si usted necesita, que aquí por supuesto Rubén nos está acompañando, el conseguir un apalancamiento, un préstamo hipotecario para esa o esas inversiones. Si usted necesita una empresa que le ayude con la inversión, entendiendo que estamos hablando de inversiones pasivas, hemos creado una estructura de trabajo que ya, como usted lo está viendo desde el 2004, lo venimos haciendo. Entonces entendemos el modus operandi, entendemos la manera de hacerlo. Entonces estamos antes, durante y después de todo este proceso. Entonces, sin más ni más, yo quisiera entonces empezar a lo que en muchas ocasiones, y estábamos hablando ahorita de eso, un porcentaje muy alto, un porcentaje considerable de latinoamericanos al hacer estos recorridos, al estar conversando, al tener webinars y reuniones vía Zoom o por teléfono, nos dimos cuenta de cuántas personas están pensando todavía con respecto a esto, de qué va a pasar, de si alguno de estos elementos pueda suceder. Ahora, eso era parte de lo que veíamos como básicamente una encuesta que recibíamos como una recopilación que nos parece importante y uno dice, pero ¿qué le pasa a la gente que no toma acción? ¿Qué le pasa? ¿Y a qué llegábamos a concluir ahora? Adelante. Y que la gente tiene un miedo infundado en situaciones que han creado por amarillismo. Realmente
palabras más, palabras menos, viene siendo eso. La gente nos decía en Colombia, en México, nos dicen, bueno, pero es que, ¿qué va a pasar? ¿Ese es el momento? ¿Será que sí es buen momento? No, los intereses están altísimos. No, eso va a haber una burbuja inmobiliaria. Eso ya pasó en Estados Unidos una vez. Yo mejor me espero, dicen muchos clientes. Entonces fue la oportunidad de oro para informarles y decirles, miren, esto es lo que realmente está pasando y definitivamente todos estos miedos sí fueron fundados porque a alguien se le ocurrió decirlos, pero realmente no tienen una base sólida como las bases que les traemos hoy, Víctor. Excelente. Yo creo que ahí es donde tenemos que resaltar el hecho de que el mejor momento para invertir es cuando estemos listos, y eso es lo que queremos compartir en esta noche. Queremos brindarle a usted información valiosa para que usted se equipe, para que usted se eduque, para que usted reúna de fuentes fidedignas, no simplemente lo que yo menciono, lo que yo pienso, lo que Aura dice, lo que Rubén se quiere inventar. Señores, vamos a compartir con ustedes de fuentes que usted va a ver en estas láminas, en las diapositivas, de dónde sacamos esta data, para que usted no se quede simplemente con rumores, que no se quede simplemente con algunas tendencias de lo que dijo mi tía, lo que dijo el primo de Vecino. mi tía, lo que dijo el vecino, el señor le escuché, le hizo un comentario. Ahora es lo que queremos entonces informarles. Entonces vamos a empezar porque quiero ir al punto, y vamos a compartir unos elementos importantes. Primero que todo, las tasas de inflación, y yo quisiera ahora que nos hagas un breve resumen hablando de la tasa de inflación en Estados Unidos, teniendo en cuenta los diferentes países. Quisimos resaltar estos, pues no quisimos incluir ni a Argentina ni a Venezuela y otros países que están en situaciones muy complejas, pero sí quisiera que brevemente nos compartas un poco la salud en la que en estos momentos se encuentra particularmente los Estados Unidos. Bueno, actualmente en los Estados Unidos estamos teniendo una tasa de inflación del 3.2. Recuerden que acabamos de salir todavía de una pandemia, la pandemia todavía dejó secuelas, pero actualmente en Estados Unidos no tenemos más secuelas de la inflación. Lastimosamente, cosa que pasó en nuestros países latinoamericanos, aquí tenemos Ecuador, que es un paralelo, pero Ecuador está dolarizado, entonces ahí tenemos como cierta digámoslo, beneficio en cuanto al ecuatoriano. Sin embargo, actualmente, de acuerdo a la tasa de inflación, que al final del día la tasa de inflación tampoco es tan mala porque la necesitamos eventualmente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, estamos hablando de un 3.2%, que realmente muestra una economía muy sana. Es importante mencionar y hacerle saber a todos ustedes que cuando un analista financiero o económico quiere averiguar o conocer la salud, la solidez financiera de una región, de un estado o de un país, estos son los índices que se evalúan. Este es el primero de ellos. Ahora vamos a este segundo, porque no es uno solo, son varios elementos que se tienen que colocar. Es como cuando uno reúne las piezas de un rompecabezas para que queden debidamente en su lugar y podamos tomar decisiones responsables y podamos tomar decisiones que nos lleven a esa dirección. Ahorita vienen las tasas de desempleo, que ese es otro elemento importante a tener en cuenta. Y si ustedes notan, definitivamente Estados Unidos sigue estando sólido, generando, cuando estamos hablando de la tasa de desempleo, es decir, que el 96.5% de la población tiene un empleo, básicamente, y 3.5% de la misma, pues en estos momentos no se reporta de esa manera. Ahora, adelante. Así es, bueno, definitivamente eso, como tú dices, es otro factor importantísimo y fundamental al momento de tomar decisiones dónde poner nuestro dinero, dónde invertir y dónde resguardar nuestro capital. Aquí vemos que, pues mira, aunque México nos dio una sorpresa grandota con un 2.9, yo quiero informar algo, Víctor. Aquí tenemos que en Estados Unidos es el 3.5, pero nosotros aquí queremos hablar es de la Florida, porque es el estado que nos compete actualmente. Y les cuento que más o menos estamos hablando de una tasa del 2.7 que actualmente, históricamente, está por debajo. Es la primera vez que está por debajo de Nueva York, y eso de verdad que es un logro impresionante para la Florida, que muestra definitivamente
el futuro que tienen y la pujanza y toda la inversión que está teniendo ahorita, cómo se está viendo reflejada en sus habitantes y en esta tasa de desempleo. Excelente. Bueno, continuamos entonces con otro elemento que nos parece importantísimo y por supuesto aquí tenemos una autoridad en el tema que es el señor Rubén y estamos hablando de, por supuesto, si estamos hablando de inversiones inmobiliarias, necesitamos evaluar. Hoy precisamente estaba conversando con un cliente colombiano hablando de este tema. ¿Por qué? Porque si ustedes notan en estos reportes, en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo México, las tasas están en 2 dígitos, hablando desde el punto de vista hipotecario. Y Rubén, yo quisiera que tú nos compartas un poco, primero, ¿estas tasas son reales? ¿Esta tasa es real para un peruano, un mexicano, un colombiano? Totalmente, Víctor. Definitivamente las tasas estas actuales que estamos manejando ahora para clientes internacionales incluso son más bajas que para los clientes locales. También hay casos que tengo que, por ejemplo, hoy tuve un cierre de un cliente mexicano, precisamente, que lo cerré con una tasa de un 6%. ¿Ok? Obviamente depende del proyecto donde compren, el tipo de propiedad, entonces todo eso obviamente afecta la tasa, pero la tasa sí, están en los 6,5 y en muchos casos está un poquito por debajo para los clientes internacionales. Y quiero hacer una observación, ese caso de México en la tasa del 11,25, eso es en el mejor de los casos, pero el promedio de la tasa en México está sobre un 13%. Exactamente, gracias Rubén. Rubén, No. en ese proceso, en ese orden de ideas, un peruano puede tener, o un mexicano, un colombiano puede tener varios préstamos hipotecarios. Sí, claro, claro, Víctor. Eso es súper interesante porque obviamente a veces las personas piensan que tienen cierto cupo de lo que pueden financiar en Estados Unidos y la realidad es que no tienen límite. En realidad, si un cliente viene y me dice, Rubén, yo quiero financiar 100 propiedades le financiamos. O sea que eso no funciona de esa forma. Aquí es muy diferente de la forma en lo cual tratamos a los clientes internacionales, contrario obviamente a los clientes locales. Uno de los temores más grandes del latinoamericano promedio, y eso Aura se ríe porque básicamente lo hemos notado, porque es que culturalmente, Rubén, bueno, tú también eres foráneo, tú eres cubano y has Sí. vivido también esa realidad y has viajado con nosotros, es que la tradición es no se endeude, porque claro, estamos hablando de unos intereses de usura, inclusive hasta más altos, que definitivamente no son beneficiosos. Y ahora vamos a hablar un poco más adelante de lo que es el poder, lo que es la bondad, la magia del apalancamiento, porque creo que es importante seguir educando, aunque nos pareciera que la gente lo sabe, no todo el mundo lo sabe, y por eso es que estamos realizando estas emisiones para que usted, por supuesto, como foráneo, como extranjero, como latinoamericano, sepa que sí puede conseguir un préstamo hipotecario. Y es muy sencillo. Usted no tiene que tener ni una cuenta bancaria todavía, ni tener un historial crediticio. La plata tampoco tiene que estar inmediatamente en los Estados Unidos. Simplemente que usted sepa que le podemos conseguir. Estamos hablando que Rubén es una autoridad, él representa a un banco americano especialista en préstamos hipotecarios para extranjeros y definitivamente podemos hacerlo de manera sencilla. Vamos a continuar porque el tiempo aquí nos apremia. Un punto importante, Aura, porque creo que esto es algo que debemos resaltar, porque estamos hablando ya no precisamente, si usted nota en esta pieza gráfica, si usted nota, estamos hablando del Producto Interno Bruto, que eso es otro elemento que evaluamos para saber la salud, para conocer la solidez de un lugar en particular. Ahora, cuéntanos un poco del tema. Bueno, aquí estamos hablando solamente del Producto Interno Bruto de la Florida, no más. Y estamos hablando que es 1.3 trillones, exactamente igual al de México, pero bueno, México es todo un país en extensiones muchísimo más grande y estamos hablando, bueno, si comparamos con mi tierra bella, con Colombia, con nuestro Perú querido, con Ecuador, pues definitivamente vemos la producción que está teniendo un solo estado, que es el que nos compete el día de hoy. Entonces vemos de verdad cómo está creciendo y a dónde está dirigiéndose este estado, Víctor. Por eso es tan importante recopilar toda la información para que podamos colocar en la balanza todo lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque no todo lo que nos dicen
es un elemento completo hasta que no tengamos un conocimiento de causa y reunamos toda la información para elevar o tener un elemento claro de juicio frente a todo este punto. Ahora es entonces donde yo quiero empezar entonces a desarrollarles. Ok, número uno, tomamos todos los índices, hablamos de la salud económica, de la salud financiera, de lo que está pasando, pero quisiéramos que ustedes conozcan de estas dos ciudades, porque ni siquiera es un estado, de estas dos ciudades, lo que ha sucedido en estos últimos 3, 5 años, porque nos parece supremamente valioso para que usted lo tenga en cuenta. Entonces vamos a hablar en primera instancia de lo que es el crecimiento en general. Vamos a hablar un poco de estos 3 aspectos y ahora yo creo que aunque la gente lo conozca, es importante resaltarlo. Adelante. Bueno, estamos hablando que como primer punto tenemos que es el estado de la Florida es el número 1 en inmigración doméstica. Algo importante es que no solamente estamos siendo atractivos para nuestros inversionistas internacionales, sino también la misma gente dentro de Estados Unidos se quiere venir a vivir acá y eso es algo súper ganador y súper potencial para este estado. Es la primera vez. Ojo, primera vez, estamos rompiendo historia aquí, estamos haciendo historia por todos los lados en la Florida. También nos informan que si fuésemos un país, nosotros seríamos el número 14 en todo el mundo en Producto Interno Bruto. ¿Qué dice eso? Imagínense, ¿cuántos países tiene el mundo? Ese dato se los quedo viendo. Sin embargo, nosotros seríamos el número 14. Y estamos hablando de que tenemos el segundo distrito financiero más importante, seguido de Nueva York, que es actualmente Miami. Así que imagínense todo el dinero que se está concentrando, toda la gente que está queriendo venirse para acá. Y ojo, como me decía un cliente en México, no es moda. En estos momentos se está viendo como una necesidad para poder hacer parte de esta revolución histórica, Víctor. Yo creo que esa palabra que acabas de utilizar es supremamente clave. Señores, no estamos hablando de lo que está de moda, no estamos hablando de los trends que hablan algunas personas. Es esto que estamos compartiendo con ustedes, se venía a venir, pero de manera sorprendente, Rubén, y lo hablábamos ahorita, la misma pandemia como que exponenció todo este crecimiento, ¿verdad, Rubén? No, imagínate, Víctor, viviendo, por ejemplo, en un estado como California, Nueva York, pagando obviamente la tributación tan grande que se paga ya en los ingresos personales. Estas personas se dieron de cuenta, uno, el clima que tenemos, el estado tan bello que es limpio, bonito, y se dieron de cuenta que el hecho de poder vivir y mudarse para la Florida, el aumento de salario inmediatamente que iban a tener, sin mencionar también lo que se ahorraban en vendiendo unas casas muy pequeñas que tenían en sus estados comparado a lo que podían comprar aquí con menos plata. Entonces es obvio que por eso se tuvo el crecimiento que se tuvo y lo que sigue, lo que continúa después de eso, que es increíble. Exactamente. Bueno, otro de los aspectos es, una vez más, volvemos a ese punto, esos nuevos compradores que a percepción de un inversionista extranjero, pues uno pensaría que básicamente es la afluencia, esa migración de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, por la situación país, por situación política, por la fragilidad de nuestros países, pero no ha sido así. Eso es parte de lo que interpretamos también en todo este proceso. Aura. Claro, o sea, lo que estábamos hablando precisamente después de la pandemia es que la gente, todas las personas, muchas personas de Nueva York, California, como lo mencionaba Rubén, de Texas, de New Jersey, ellos decidieron venirse a vivir acá a la Florida, pues no solamente porque siempre estamos en verano prácticamente, sino por todas las ventajas que tenían, que ya nos mencionó Rubén, sino también que, por ejemplo, ahorita mismo Miami es la capital de Latinoamérica y es la puerta de entrada. Entonces eso es algo que va creciendo cada vez más. Y a partir de eso, tantas empresas sólidas, multinacionales, se están mudando toda su maquinaria, todas sus empresas las están poniendo aquí en la Florida. Entonces, definitivamente, eso es algo de todo lo que los nuevos compradores que están llegando también vienen detrás de esas compañías grandes porque son trabajadores, son directivos, que es gente que necesita dónde vivir, señores. Yo creo que con esos argumentos que estamos compartiendo con usted y le animaría para que hiciéramos esa reflexión.
¿Será que usted y yo no podemos tomar ventaja y este es un buen momento? Este es el momento de cada uno de ustedes con esta información que les estamos compartiendo, porque básicamente lo que estamos es recopilando, ya en este caso, crecimiento, nuevos compradores, y vamos a hablar un poco de tecnología, porque ya Miami, porque ya Orlando dejaron de ser simplemente lugares de playa o de moles o lugares para ir a visitar a Mickey o a Donald. Ya estamos viendo otras cosas, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, cómo una revista como Forbes dice que Miami en estos momentos es la ciudad número 1 en crecimiento de trabajo tecnológico en todos los Estados Unidos. Y definitivamente, yo no sé si ustedes lo saben, pero la persona que trabaja en tecnología por alguna razón ganan muy bien. Y estas Porque personas, son, y además de que son supremamente inteligentes, son personas que ganan muy bien y esas personas que necesitan dónde vivir o vivir en lugares que definitivamente pues expresen su misma calidad de vida. Y además, en este caso, Orlando, como lo acabas de mencionar, Aura, y lo acabo de mencionar yo también, en este caso, Orlando ya dejó de ser simplemente parques, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de avances médicos. Esta ciudad está albergando en estos momentos una cantidad de empresas de biotecnología, hay un área en particular. Aura, ¿nos puede comentar un poco? Adelante. la ciudadela de salud y una de las mejores universidades con las investigaciones tecnológicas de primer nivel. Todo está pasando aquí en Orlando. No solamente somos Disney, definitivamente la tecnología de punta que se está viendo acá y toda la inversión que están teniendo en tema tecnológico y de salud en Orlando se quedarían asombrados. Es verdad. Por supuesto, hablando de infraestructura, sabemos, eso se da por sentado, hablando de el puerto de Miami, la capital de los cruceros, pero miren la cantidad de gente que mueve esto al año. Dios mío, estábamos ahorita conversando esto con Rubén de la masa de gente que mueve esto, y no solo en la parte de infraestructura. Y ahí es un punto importante que quiero ir ahorita, es en la parte definitivamente con respecto, bueno, lugares que alberga para todo lo que estamos hablando, pero ahorita quiero ir, además de infraestructura, que creo que muchos de nosotros lo conocemos, aquí lo estamos compartiendo en esta pieza gráfica, pero adicionalmente esto es un punto clave. Y Rubén, yo quisiera que tú me des desde tu perspectiva, yo lo complemento, adelante. No, definitivamente. Imagínate, Víctor, tú eres un ejecutivo de tecnología que vive en Los Ángeles, ¿ok? Y ganas un promedio de unos $200,000 anuales. Esa persona está pagando por vivir ahí a impuestos a lo que es al Estado como tal, un 15% más que si esa persona viviera en la Florida, porque en la Florida obviamente solamente pagamos el impuesto federal, no el impuesto estatal. Entonces, esa persona, por el simple hecho de mudarse de California a Florida, ya recibe un incremento de salario de $60,000. O sea que eso es Wow. impresionante, ¿no? Vaya, y a veces quizás nosotros miramos los porcentajes, miramos los millones de habitantes que tenemos y no lo ponemos en perspectiva lo que eso significa en el bolsillo de cada cual. Y es impresionante, Y ¿no? ojo, lo importante aquí, yo quiero llevarlo al plano ya no de una persona local, lo quiero llevar al plano de una persona que es foráneo, una persona, un inversionista extranjero, un hermano colombiano, peruano, mexicano, de Chile, de Argentina. Estas mismas ventajas las tienen ustedes, señores. ¿Por qué? Porque básicamente están tomando oportunidad de un Estado que tiene unos beneficios tributarios y que en este caso, si usted hace sus inversiones inmobiliarias a través de una estructura, es decir, y que después en algún momento lo conversaremos, pero a través de una estructura corporativa americana, usted tiene la bondad, el beneficio de tener ese tipo de transacciones a su favor desde el punto de vista impositivo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes y yo veamos no solamente todo lo que les he mencionado, sino que desde el punto de vista impositivo, porque eso es lo que nos cuesta tanto en nuestros países y nos dan tan duro. ¿Por qué? Porque nos quiebran, o sea, la carga impositiva para un colombiano está por encima del 50% y ni hablar
de otros países, y aquí es donde vemos cómo Estados Unidos y particularmente, señores, el estado de Florida tiene los brazos abiertos para que usted traiga su dinero, usted como foráneo invierta, tome ventaja, sepa entrar el dinero y, por supuesto, estructure esas compras de una manera organizada, cosa tal que en papel usted pueda reportar unas ganancias ocasionales muy bajas o en cero. Gracias a Dios que no está el contador por acá, porque si no me viera feo. Y en ese orden de ideas, usted toma ventaja de inversiones inmobiliarias y de inversiones pasivas, hablando en dólares y todo esto. Pero bueno, vamos a continuar porque creo que el tiempo nos sigue apremiando. Vamos a hablar de cultura de entretenimiento, perdón. Aura, brevemente nos compartes un poco este tema. Adelante. Bueno, definitivamente Orlando es el primer destino turístico a nivel nacional. Yo les digo, no solamente Disney, sin embargo, Disney trae muchísima gente y estamos hablando que tenemos aproximadamente unos 85 millones de visitantes, millones, señores. Wow. Y en Miami estamos hablando que en el 2022 hubo más o menos 25 millones de visitantes. Yo quiero dar un punto súper importante y es que estuvimos revisando, Rubén nos ayudó, y en México entraron el año pasado de visitantes 66 millones en todo México. Aquí estamos todo el país. En todo el país. Aquí estamos hablando de solo Orlando y solo Miami. Solo Orlando 85 millones y Miami 25 millones. Y en Colombia estamos hablando que menos de 300,000 visitantes. Entonces dijimos, wow, la comparación es impresionante. Toda la gente, todo el mundo, y no estamos siendo exagerados, quieren venir a Orlando y a Miami, señores. Y definitivamente, porque no sé si usted ha escuchado, pero aquí y en Orlando toda la semana hay una actividad, que lo de la Fórmula 1, que el Miami Open, que el festival no sé qué, que ahora estamos en una época donde usted puede visitar los restaurantes de lujo y tiene unos precios especiales que definitivamente hacen que toda la economía se mueva. Entonces, señores, ahí es donde queremos que ustedes vean en dónde usted debe colocar su dinero. Hablando de seguridad, hablando de perspectivas, hablando de proyecciones. Aquí no estamos especulando, aquí estamos hablando de hechos importantes para que usted y yo, y en este caso usted, pueda considerar seriamente lo que estamos hablando. Luego, entonces hablamos, adelante Rubén. ¿Qué tú crees ahora porque ya las tasas ya tienen la tendencia que van a comenzar a bajar, las tasas hipotecarias? ¿Qué tú crees que va a pasar con el dólar? Porque eso no lo hemos hablado. Wow, eso es lo que viene ahora, pero yo quisiera ahora que cerremos esta parte hablando de estos otros elementos de crecimiento, de nuevos compradores, de tecnología, de infraestructura, de impuestos, de cultura de entretenimiento. Ahorita, Aura, cerremos esta parte, adelante. Bueno, yo creo que con eso podemos desvirtuar de una u otra forma ese pensamiento que nos metió el amigo del vecino del primo, que hay una desaceleración económica, que hay una burbuja inmobiliaria que va a explotar en cualquier momento, que los precios van a ir en picada, que definitivamente no es un buen momento para invertir. Yo creo que con esto estamos viendo que estamos ahora mismo en una economía saludable y estable y que ya no esperamos una recesión económica, Víctor. Y lo del JP Morgan nos lo dijo, ¿no? Hace más o menos unos 2 meses. Hace 2 meses atrás, JP Morgan trajo un comunicado mencionando que ya estábamos saliendo de recesión y estamos entrando en una etapa de economía saludable, economía normal, todo lo que es el proceso de demanda y oferta entran a jugar de nuevo dentro de los factores y ahí estamos hablando, Rubén, que creo que ahí es donde está el punto. Señores, yo quiero traer un ejemplo porque conversábamos de una vez más. Esto que estamos trayendo, señores, es lo que hemos de alguna manera concluido después de esta gira que hemos estado, no sé, en 6, 7 o 10 ocasiones, no sé cuántas veces hemos salido este año visitando tantos países y tantas ciudades y gracias a Dios porque lo estamos pudiendo hacer, pero ¿cuál es el precio de la espera? Lo que ha costado el precio de la espera y yo les comparto esto porque ahí usted está viendo la fuente. De marzo del 2020 a la fecha, escuche esto si usted quiere tomarle una foto, si no, con mucho gusto le compartimos esta grabación. Se han incrementado los precios de las propiedades
en un promedio de un 45%. Escucha esto y léalo bien. El valor que se han puesto las propiedades en Miami-Dade en este año, al comienzo del 2023, 12.3%. Consiguiendo, entonces hablamos que una vez más, por año consecutivo, seguimos viendo una valorización, un crecimiento en el valor de las propiedades. Y definitivamente no estamos hablando de una locura, no estamos hablando de que estamos llegando a una burbuja, señores, para nada, en ningún momento estamos hablando de ese tema. Si no ha habido algo más sólido que en estos momentos estamos pisando, es lo que hizo que la Reserva Federal mantuviera todo lo que tiene que ver con préstamos y tasas hipotecarias ahí como amarradas, con el propósito de evitar eso, y esto es lo que está sucediendo y esto es lo que estamos viendo. Y yo quiero que usted pueda proyectarse del valor del precio. Mire lo que quiero hacerle, y Aura, me gustaría que hiciéramos este ejemplo porque lo queríamos compartir con ustedes de una manera muy clara. Un edificio el año pasado, Aura. Bueno, esto es un ejemplo real pasado que nos pasó con clientes. Estas propiedades se vendieron el año pasado y se vendieron por $500,000. Ahora mismo, si estos clientes quieren vender su propiedad, la pueden vender en $620,000. Estamos hablando de $120,000 por encima del valor que ellos pagaron. Y ojo, Víctor, son propiedades autosostenibles que se están rentando y ellas solas se están pagando. Entonces, ¿cuánta es la ganancia que están teniendo? Porque adicional, estos clientes están apalancados de un banco. Excelente, ese es el precio de la espera. Escuchen esto, el precio de la espera en estas propiedades, Aura, porque porque son diferentes áreas y que entendemos que sabemos que los clientes no todos quieren lo mismo, algunos tienen diferentes presupuestos, otros están buscando cierta área, cierto tipo de propiedad. Adelante, Aura. Bueno, esta propiedad es una propiedad para renta larga, para vivir en ella, y el año pasado se compró en $300,000 y si ahora los clientes la quisiesen vender, vale $450,000 en el mercado. Exactamente el mismo ejemplo, son propiedades que están rentadas y se están pagando solas. Entonces, imagínense la ventaja de ustedes haber podido tener esa información hace un año y haber podido comprar hace un año. ¿Cuánto estarían ahorita ganando en solo plusvalía? Y la recomendación, por supuesto, de nosotros para con estos clientes es que se queden quietos y esperen que se siga engordando la vaquita, porque de eso se trata. Por eso, señores, queremos compartir con ustedes información real. Y ahí es donde yo quisiera compartir con mi querido Rubén, hablando un poco de la magia del apalancamiento. ¿Por qué un colombiano, un extranjero, debe seriamente considerar el préstamo hipotecario sabiendo que pudiera comprarlo en efectivo? Porque es que ya nos ha dado con eso. O hay personas que me dicen, Víctor, no me alcanza, tengo tanta porción. Adelante, Rubén. Pero Víctor, imagínate en el ejemplo que acabas de demostrar, un townhouse que se estaba mostrando que estaba en $350,000, si no me equivoco. Una persona financiando eso, dando en ese momento, por ejemplo, un inicial de un 30% más gasto de escrituración. Estás hablando que esa persona quizá invirtió $110,000, $115,000 en cash. Sin embargo, la propiedad se apreció más de lo que invirtió. Ese es el poder del apalancamiento. Si el cliente hubiera invertido los mismos $350,000 en cash, la propiedad se hubiera apreciado exactamente lo mismo. Correcto. Entonces, ese es el gran poder. El gran poder es que si esa persona, en lugar de haber hecho esos $350,000 en efectivo, hubiera compartido eso en dos propiedades, la ganancia es el doble. Estamos hablando de que le hubiera salido una propiedad gratis porque se hubiera podido haber comprado otra con la ganancia. ¿No? Entonces, ese es el gran poder del apalancamiento. Y lo que tú comentabas anteriormente es muy importante. Obviamente, llevamos viajando muchos años. Y cuando yo primero me encontré con el anti-hipoteca, anti-deuda, fue en Colombia, que fue uno de los primeros países que tuve el placer de visitar. Y es obvio que lo caro que son los préstamos en estos países, todos los diferentes intereses y cosas que se tienen que pagar comparado a Estados Unidos. Entonces, cuando ven el sistema de aquí, ¿por qué tenemos tantos billonarios en real estate en Estados Unidos? Porque si un billonario me dice, Rubén, el inversionista con más experiencia en Estados Unidos me dice, Rubén, ¿cuánto es el mínimo que yo tengo que dar? No, yo te puedo financiar con un 20 o un 25. ¿No tienes algo con un 10?
porque quieren trabajar con la plata del banco y quieren comprar e invertir en diferentes inmuebles. Ese es el secreto. El secreto es, obviamente, invertir con lo justo y necesario que tú necesites para tener tu rentabilidad, pero sabe que vas a tener una gran ventaja en lo que es plusvalía y ganancia. O sea que definitivamente ese es el gran secreto, que de verdad no es un secreto, que utilizan los multimillonarios en Estados Unidos para el real estate. Definitivamente, y es lo que hemos visto que con muchos clientes que pues hemos tenido la oportunidad de acompañarlos, de educarles. Muchos de ellos ya entendieron la magia del apalancamiento y yo les comparto, lo hemos mencionado anteriormente, tenemos clientes que tienen en su portafolio 8, 10 propiedades y todas ellas con un apalancamiento. Y lo que quiero mencionar es que el apalancamiento es sencillo. Personalmente lo veo como necesario, es inteligente y definitivamente es muy valioso. Yo creo que es algo que es importante tener en cuenta y definitivamente es entender que lo estamos haciendo con una entidad financiera americana, no estamos hablando con una entidad externa, es básicamente bancos especialistas, como en este caso Novus, que es el banco que representa a Rubén, es un banco especialista para préstamos hipotecarios para extranjeros y eso es algo importante. Pero volviendo a hablar del apalancamiento, yo quisiera usar un ejemplo que me parece muy valioso para que ustedes y yo podamos entender el concepto de lo que es la valorización, porque creo que a veces no hemos entendido el concepto con claridad. La valorización para mí tiene dos etapas. La primera etapa es cuando usted en estos momentos toma ventaja y ahí es donde nosotros vemos el modelo de negocio que hemos desarrollado. Yo quiero que usted piense en un commodity. El commodity ahorita no es un CDT, el commodity ahorita no es una empresa del mercado bursátil en la bolsa. El commodity aquí es una propiedad, donde esa propiedad está en un proyecto de preconstrucción o en planos, donde básicamente lo que queremos es buscar un lugar seguro, un lugar con un proyecto donde el constructor sea reconocido y por supuesto está en las listas iniciales de precios para que usted pueda tomar ventaja. Y entonces usted lo que hace es que hace un pago para pisar y congelar el precio y luego llega a hacer un acuerdo con el constructor para hacer unos pagos escalonados a través del tiempo y esa propiedad la entregan en 2 o 3 años, que es más o menos la figura que hemos encontrado como una posibilidad muy interesante de enriquecimiento. Y escuchen esto, entonces, la persona lo que va a hacer en esos pagos escalonados, en lo que hemos visto históricamente es que entre que la persona separa la unidad en esas listas iniciales y la recibe a los 2 o 3 años, hay una ganancia promedio de un 15 a un 20%. Y en ese orden de idea, lo que estamos buscando es que usted como inversionista, en vez de comprar en efectivo, compre dando esa cuota inicial de la que está hablando Rubén, de un 30, de un 40%. Y quiero hacer un ejercicio sencillo, un apartamento de $600,000 donde usted está colocando 200,000, básicamente. Lo colocamos, usted lo separa y esos de $200,000 los va a estar dando en pagos escalonados. Usted no tiene que desembolsar los $200,000. Usted hace un acuerdo con el constructor, con el desarrollador para hacer un plan de pagos y pueda escalonar ese dinero. En el momento debido, usted va a entregar, perdón, en el momento debido en que usted recibe la propiedad, usted recibe el apalancamiento con el banco, pone la diferencia que le queda, paga los gastos de cierre y esa propiedad que usted, donde puso $200,000, que valía 600,000 en aquel momento, cuando usted la reciba, haciendo esta proyección solamente del 15%, 2 años después o 3 años después va a valer 690,000. ¿Están conmigo hasta ahí? Luego vamos a una segunda etapa, que es la que continúa el proceso de valorización, porque son 2 etapas. La segunda etapa es cuando usted recibe la propiedad y ese producto se empieza a madurar. Y normalmente, yo estoy usando aquí una valorización del 7%. Si usted escuchó anteriormente, el promedio que está ahora es del 12.3. Voy a usar el 7% para que usted y yo nos vayamos por debajo, siendo bien conservadores. Escuche lo siguiente. Usted recibió esa propiedad en 600, la compró en 600,000 dando 200 solamente. Apalancó un préstamo, esa propiedad se autosostiene.
Estoy hablando solo de valorización, no estoy hablando de rentabilidad, solo valorización. Y en estos momentos, cuando usted reciba esa propiedad, al primer año que se está madurando el producto, ¿por qué? Porque debemos considerar qué está pasando en el área, qué otros proyectos vienen, qué inversión del gobierno, de infraestructura, de desarrollo hay en el área que va, por supuesto, a beneficiar directamente lo que está sucediendo en ese producto, en ese proyecto donde usted invirtió. Entonces, ese producto se va madurando a través del tiempo. Entonces, escuche esto. Esa propiedad que usted compró en 600, la recibió a los 2 o 3 años, está llegando a un promedio de 690, como le estaba explicando ahorita Aura, y pasa un año y hay una valorización del 7.5%, del 7%. Entonces esa propiedad va a valer, después de ese primer año, 738. Mire lo que vale en el segundo, mire lo que vale en el tercero, mire lo que vale en el cuarto, mire lo que vale en el quinto año. Una propiedad donde el commodity que usted utilizó fue un bien raíz, seguro, sólido, con una dirección. Y esta comparación la estábamos haciendo con un inversionista que me decía, Víctor, yo tengo ahora $200,000 y los puedo fácilmente poner en el mercado bursátil y ese dinero, esos $200,000 me da un 7, un 8%. Y yo le dije, perfecto. Le hice esta figura donde la persona va a tener ese dinero en el mercado bursátil, en cualquier bolsa, en un CDT, que eso no existe, pero bueno, si existiera, en este caso, la persona va a estar recibiendo siempre el mismo equivalente todos los años, en tanto que tenga el dinero allá en la bolsa de un 7% sobre ese dinero. Pero aquí la persona está recibiendo algo que se llama un interés compuesto, que es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque la persona invirtió $200,000, pero el precio de la propiedad era 600 y se fue incrementando a través del tiempo. Entonces, mientras que esa persona invirtió $200,000, cuando esa persona quiera vender esa propiedad que ya está gordita, después de unos 5 o 7 años, imagínense lo que lo puede llegar a vender. Ese, señores, es el principio del que está hablando Rubén, del enriquecimiento, de crear y construir un portafolio. Rubén, creo que vas a decir algo complementario. No, Víctor, es impresionante cuando lo pones de esta manera, ¿no? Que uno pueda ver esos números así, porque es impactante, ¿no? Porque esta misma conversación la hemos tenido tantas veces con tantos clientes y el resultado siempre es el mismo, es que cuando tú les muestras estos números es que de verdad captan y dicen, wow. Y vamos a tener en cuenta que toda esta apreciación, quizás estamos hablando de una inversión de $250,000. ¿Ok? Vamos a tener eso muy presente. Entonces, vamos a lo mismo, por eso es tan importante el apalancamiento. ¿Qué tal si usted dijera, Víctor, tengo $500,000 disponibles, tengo $1,000,000? ¿Usted está entendiendo el principio del que le estamos compartiendo? Diversificar su portafolio. Ese es un principio que hemos aprendido aquí en los Estados Unidos. Créanme que yo como colombiano tenía mis serias dudas porque venía de esa tradición, pero a través de todos estos años, de la educación que he tenido, de la formación que he tenido y de todo este bagaje, he podido entender la maravilla y la magia que existe cuando hacemos las cosas bien y buscamos, por supuesto, inversiones conservadoras, responsables en áreas de verdad que tengan esas perspectivas que buscamos. Eso es importante para compartir. Ahora, ¿tienes algo para complementar de esta parte? Pues, básicamente que no por eso las grandes riquezas se han hecho es formadas en bienes raíces. Así es como han iniciado las grandes riquezas en el mundo y a partir de eso todas las personas, los multimillonarios han tomado ese factor del apalancamiento de los bancos y han hecho crecer todo su portafolio de inversiones en bienes raíces basado en eso. No por algo es así, es porque, imagínate, ellos lo están haciendo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Excelente. Bueno, señores, seguimos. Entonces yo se lo resumo de esta manera porque me parece supremamente interesante como lo hemos planteado de esta forma. Mire, usted aporta ese 30, 40% de dinero.
con el banco, con Rubén, usted compra la propiedad para complementar y hacer todo este proceso de apalancamiento. Usted después, con la ayuda nuestra, va a conseguir un inquilino que va a cumplir todos los compromisos propios de esa inversión y le va a quedar una rentabilidad, que ese tema no lo hemos tocado, pero en su momento, cuando usted quisiera, podemos sentarnos con usted para hablar de rentabilidad mensual o rentabilidad anualizada de ese producto. Además, va a tener un administrador que se va a encargar de todo, porque estamos hablando de inversiones pasivas, que usted en la distancia se va simplemente a disfrutar de recibir un flujo de efectivo cada mes y una vaquita que se está engordando a través del tiempo en la valorización, que eso es supremamente valioso. Y por supuesto, estamos colocando un dinero en un bien raíz o en un servicio que, si hay inflación, va a beneficiarle. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, quizás las noches, a través del tiempo, las noches, el costo de la noche va a ir aumentando, o la renta anualizada también va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque el costo de vida sigue aumentando. Entonces, una vez más, aquí estamos viendo una excelente manera de invertir y un commodity tan bondadoso como lo es la tierra, como es los bienes raíces, pero en el lugar correcto, con la gente correcta. Eso es supremamente importante. Entonces, ahorita, rápidamente, ¿por qué los latinoamericanos en esta gira que hemos hecho seguimos confirmando que siguen invirtiendo particularmente en Orlando y en Miami? Bueno, Víctor, esto nuevamente no fue algo que nos inventamos, sino que fue fruto de la encuesta que hicimos ahora en este recorrido. Y es que definitivamente nuestros clientes nos dicen, mira, es que de esta manera yo estoy resguardando mi patrimonio, estoy diversificando mis inversiones y asimismo diversifico el riesgo, estoy dolarizando la inversión, cosa que nos pasa mucho, bueno, en Colombia, en Perú. Están pensando en el futuro de su familia. Ese para mí me parece como el más ganador de todos, una de las razones de más fuerza, la protección cambiaria y los beneficios tributarios. Pero yo quiero dejar claro que no solamente los latinoamericanos son los que están invirtiendo. A mí se me pasó ahorita, y es porque estos grandes magnates y famosos están viniéndose para Miami. Jeff Bezos, por ejemplo, estamos hablando de Messi, estamos hablando de Shakira, estamos hablando de una cantidad de personas que están viendo ahora mismo en Miami esa meca, como decimos en Colombia, esa meca del progreso y del futuro, esta ciudad que está creciendo. Y como vuelvo y les digo, no es moda, es un actuar inteligente. Y si ellos que están respaldados por estas personas que los asesoran financieramente también lo están haciendo, ¿por qué no hacerlo nosotros, Víctor? Sí, exactamente. Señores, por eso queremos entonces, ya con este tiempo que se nos acaba, poner a su disposición una asesoría con todo nuestro equipo de trabajo. Si usted está aquí es porque alguien le invitó, y nos encantaría entrar en contacto con usted, nos encantaría conocer cuál es su plan, cuál es su proyección. Nos gustaría muchísimo que pudieran tener un espacio de manera personalizada, porque esto que estamos hablando es genérico, pero hay muchas cosas que queremos interactuar con usted en la medida en que conocemos su caso, cuál es su plan, qué presupuesto tiene, para nosotros en todo este proceso guiarle, presentarle las mejores alternativas. Fíjense que en estos momentos, no sé si ustedes se dieron cuenta, aquí no hablamos de propiedades, aquí no mostramos ningún proyecto, porque nuestro interés inicial es crear el valor de lo que nosotros somos como profesionales, porque estamos aquí es para construir con usted confianza, porque estamos aquí es para que usted sepa que el mejor momento para invertir es cuando usted esté listo, y este es el momento para que usted pueda cruzar fronteras de la mano de expertos, acompañado de un grupo de trabajo que a través de estos 18 años seguimos teniendo el privilegio de asesorar a cientos de familias. Entonces, en nombre de toda esta organización, yo quisiera darle las gracias. Ahora, unas palabras para despedirnos. Bueno, como tú lo has dicho, el mejor momento es cuando usted esté listo, pero el mejor momento también es cuando la historia se lo está dejando ver. Así que no dejemos para más tarde lo que podemos hacer a partir de ahora, y vamos creciendo y vamos creando ese futuro que realmente nos merecemos y que nuestra familia se merece. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Para mí fue un honor. Gracias, Aura. Mi querido Rubén, adelante.
Gracias, Víctor. Bueno, yo creo que la información es súper interesante. También quiero mencionarles que un tema que tocamos muy breve, tengan presente que el dólar va a seguir poniéndose más y más fuerte. Eso también no lo hemos tocado aquí como parte de la inversión, pero obviamente entre más rápido puedan tener sus dólares en Estados Unidos, su dinero en Estados Unidos, más pueden aprovechar esa subida del dólar que estamos esperando. Gracias, Rubén. Señores, una vez más termino diciéndoles porque una vez más llevo a Colombia conmigo, he sido ciudadano del mundo, pero alguien me decía, Víctor, ya tengo dólares y decía, hermano, no es suficiente que tengas dólares en el banco porque no producen nada. Hay que colocar ese dinero de manera organizada, inteligente, en una propiedad para que te produzca. Y por eso, señores, quiero animarles a que valoren el costo de la espera para que tomen acción, que es lo que queríamos compartir con ustedes. Que en estos momentos la información que ustedes están recibiendo les lleve a tomar acción, les lleve a ser proactivos, porque esto es simple y llanamente decisiones valiosísimas que van a afectar directa, positiva o negativamente en estos momentos el futuro de su vida y de su familia, y que en estos momentos pueden tomar ventaja. Entonces, este es el momento de traspasar fronteras, de tomar decisiones importantes. Aquí estamos hablando su idioma, conociendo su cultura, entendiendo lo que está pasando, especialistas en el área, que queremos que esos sueños que ustedes tienen, esos anhelos que ustedes tienen, se puedan cumplir. En nombre entonces de toda nuestra organización, muchísimas gracias, Dios los bendiga y que pasen una excelente noche. Abrazos. Buenas noches.